Muy buenas tardes. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos da para mostrar lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Los invito a escuchar de principio a fin este mensaje y también que tomen nota en alguna libreta acerca de las citas bíblicas para que ustedes también las revisen con más calma después. Y quiero iniciar con una oración. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, para suplicarte que seas tú el que recibas toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria hacia ti, Señor, porque tú la mereces. Tú eres el dador de la vida y queremos suplicarte también que nos dirijas en el mensaje de esta predicación para que tu Espíritu Santo nos confirme y nos ayude a ponerla en práctica. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título del mensaje del día de hoy es: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Diría yo también, escuchemos a Jesús. De manera más directa y sencilla, escuchemos a Jesús. La lectura de la Biblia de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versos 28 al 36. Inicio. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y quiero explicar algunas de las versículos que están aquí. En este capítulo 17 y verso 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un lugar. Era en un monte alto. Estos 3 discípulos fueron los más cercanos a Jesús. Y se puede ver en otros pasajes como Mateo 26:37 que dice: Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto fue en la noche que iba a ser arrestado para ser crucificado. En Marcos 5:37 dice: Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto sucedió cuando resucitó a la hija del principal de la sinagoga. En Marcos 13:3 dice: Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, y le preguntaron aparte. Estos discípulos querían saber en esta ocasión acerca de las señales antes del fin. Eran entonces sus discípulos más cercanos. Dice el verso 2, que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús cambió su aspecto externo de manera sorprendente y sobrenatural. En el verso 3 dice: Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Quiero
reconocer lo que está en la Biblia, que dice que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. En el verso 4, entonces Jesús dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense bien, Pedro le dice a Jesús: si quieres, hacemos 3 sombras de ramas y aquí nos estamos. Escuchamos a los 3 para aprender, pero Jesús no respondió. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta fue la respuesta. ¿A quién vamos a oír? ¿Vamos a oír a Moisés con la ley? ¿A Elías con los profetas? ¿O a quién vamos a oír? ¿O a Jesús? ¿O como pensaría Pedro, a los 3? Y que los 3 den, pues cada uno su enseñanza. La respuesta fue: oíd a mi Hijo, escúchenlo, óiganlo a él. En él tengo mi complacencia. Es una orden con autoridad de parte del Padre, voz que proviene de la nube la nube de luz que les cubre. Moisés y Elías hablaban de la muerte de Jesús en esos momentos de la transfiguración, como se lee en Lucas 9, 30 al 31. Dice: en esto aparecieron 2 personajes que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, los cuales, envueltos en un resplandor glorioso, hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén. Estaban hablando de su próxima muerte. Hoy hay muchas enseñanzas. Hoy hay quienes quieren que nos quedemos con ellos. Hay muchas invitaciones. Hay muchas religiones. Hay modas ahora actualmente que se están viniendo encima de enseñanzas que no corresponden a la voz del Hijo. Vamos a ver algunas. Hay personas que con autoridad y con insistencia nos insisten que escuchemos a Moisés y a la ley, que nos esforcemos en cumplir la ley, porque cumpliendo la ley, con el propósito, llegaremos a la salvación. O sea, creer en Jesús y guardar la ley. Ellos insisten en esto. Hay que reconocer que la voz del Padre es: oíd a mi Hijo, escúchenlo a él, óiganlo a él. En él tengo mi complacencia. Otras personas dicen que son profetas y también nos piden que los escuchemos y los obedezcamos. Actualmente los encuentras en los medios de comunicación habituales. Se están desviando muchas personas. ¿Y cuál es la voz del Padre que se oye desde la nube de luz? Oíd a mi Hijo, escúchenlo, óiganlo a él. En él tengo toda mi complacencia. Al oír eso, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando escucharon esta voz, los discípulos reconocieron como verdad absoluta de Dios este mandato: oíd a mi Hijo, escúchenlo, óiganlo a él. Fue para ellos una verdad absoluta. No era, pues, una parte tiene razón, otra parte no. No. Toda la razón, la verdad absoluta, está en Jesucristo. A él escúchenlo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Jesús les alienta a obedecer la voz del Padre sin temor. Les anima: levántense de aquí, no tengan temor. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy claro, que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas,
que todos estos mencionados anteriormente cumplieron el propósito de que Jesús viniera a tomar el lugar que le corresponde, el Redentor, la luz, el camino, la verdad, la puerta. Él es todo para nosotros. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el que soy. En otras palabras, soy Dios. Y por eso Jesús viene a hacer el cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hoy tenemos la seguridad que Jesús resucitó y debemos continuar enseñando la voz del Padre. Oíd a mi Hijo, escúchenlo, óiganlo a Él. Él es la verdad. Él es a quien tenemos que escuchar. Dios el Padre, en Él tiene toda su complacencia. ¿Qué es escuchar? ¿Qué es oír? En una definición dice, hacer caso de un consejo y obedecerlo. Pero quiero leer lo que la Biblia enseña en Santiago 1, 19 al 22. Dice así lo que debemos hacer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es claro que al escuchar al Hijo de Dios, a Jesús, es para entender su mensaje y obedecerlo. Quiero terminar el mensaje de hoy con lo que Jesús dice. Debemos creer y obedecerle. Dice así la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Que tenemos que creer en Jesús, que Él murió en nuestro lugar, que Él dio su vida por nosotros, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. En San Juan 6, 44 al 47 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Gloria a Dios. En Juan 10, 7 al 10 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué importantes palabras de Jesús. Recordamos el título del mensaje. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Toda mi complacencia. A Él oí. Escuchemos lo que dice San Juan 11:25 también. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora podemos tener esa seguridad. En el mundo
en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en los pueblos más pequeños. La pandemia del coronavirus está llegando y cada día son más cercas las personas que conocemos. Enferman y algunas mueren. En realidad hay personas que dicen, no son muchos los que se mueren. Mi pregunta sería, ¿te gustaría que se muriera alguien de los que tú quieres o tú mismo, aunque sea sola una persona? Claro que no. Por eso Jesús es la palabra de esperanza. Es la palabra que Dios nos ha mandado claramente a través de su Hijo, que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y significa que no le tenemos temor a la muerte, tenemos una esperanza verdadera aún después de la muerte, si es que ésta llegara a nosotros. Quiero terminar con San Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjense lo que dice la Biblia. Aquí está muy claro. El amor de Dios, el amor con que Dios nos amó a través de Jesucristo, debe ser el tipo de amor que nos brindamos unos a otros. Esto será el distintivo, la característica de que seremos discípulos de Cristo, si nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Nuestra tarea es leer la Biblia a diario, leerla con todo nuestro corazón, deseando escuchar a Jesús y obedecerlo. Esta decisión es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Es como comer. Tú tienes que comer para vivir ahora. Y tú tienes que escuchar a Jesús y obedecerlo para vivir eternamente. Oremos. Dios, te damos gracias porque es muy claro el mensaje. A pesar de que hay muchísimas explicaciones, muchísimas verdades, unas que dicen que son y que las otras no son, y que te quieren jalar para acá o para allá. Padre, te suplicamos que podamos ser obedientes y entendamos el mensaje tuyo, oh Dios Todopoderoso, que Jesús es tu Hijo amado, que en Él tienes toda tu complacencia y que a Él lo tenemos que escuchar. Y escuchar significa creer en Él y obedecer. Padre, te suplico por las personas que escuchan este mensaje por primera vez, que no se han dado cuenta que hay salvación, que viven pues sin la esperanza y la seguridad y que están siendo esclavizados por actitudes de pecado que no pueden dejar. Tu palabra dice también que Jesús vino a libertar a los cautivos. Señor, te suplico que ellos puedan buscar a Jesús, buscar a tu Hijo amado, buscarlo en la Biblia y sé, Jesús, que tú eres fiel y que no echas fuera a nadie y que tú lo recibirás. Te damos gracias en estos momentos por tu palabra que ha sido expuesta y por tu palabra que es la que transforma nuestras vidas, nos salva y nos edifica. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.